Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a La Pantalla Indiscreta, su programa de cine semanal aquí en Vegavisión. Y sin mayor dilación vamos a dar paso a nuestro invitado de esta noche. Ya saben ustedes cuál es nuestra fórmula. Invitamos a un amigo, a alguien relacionado, bueno, pues con los diversos ámbitos que tenemos alrededor de la cultura en general, de la música, bueno, de todo un poco, que nos gusta tener amigos variados y esta noche además hay mucha cultura en nuestro programa. Bueno, pues la fórmula es que nuestro amigo invitado escoge un par de películas y con él las comentamos y, por supuesto, hablamos un poquito de él. Y esta noche está aquí con nosotros el editor y escritor Ramón Villegas López. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches, Patricia. Ramón Villegas López, que conste. López, sí, si no mi madre se enfada y no es cuestión de... Pues le mandamos un saludo también a tu madre. Muy bien. Ramón Villegas López, como les decía, es escritor, es editor sobre todo, lleva adelante una gran labor con la editorial Librucos, además un nombre escogido muy de aquí, ¿verdad, Exactamente. Librucos ahora hace cosa de 8 años, pero primero con Cantabria Tradicional, que fue en los inicios de mi carrera editorial, si se puede decir. Ahí quería ir yo, a echar un poquito la vista atrás para que nuestros telespectadores te conozcan un poco mejor, porque te mueves por toda Cantabria y un poquito más allá también, me consta, en tu labor editorial. Sí. Pero, ¿en qué momento te pones en marcha dentro de este ámbito? Bueno, en el siglo pasado, nunca mejor dicho. Sí. Yo empecé en la actividad editorial, el primer libro que publiqué fue en el año 1998, o sea, en el siglo XX. Y bueno, ahora va a hacer pues 18 años de andadura. ¿Es para valientes ser editor en los tiempos que corren? Pues sí, la verdad es que es de valientes y de echados para adelante, vamos. Si no, no se puede entender de otra manera. Además, hoy en día, con esto de los libros digitales, editar en papel también es un acto de valentía. Evidentemente, pero bueno, es un riesgo. Bueno, como tú bien ya has dicho, la edición digital sí que resta mercado al mundo papel, pero bueno, la crisis general que vive el mundo del libro no es solo por causa de las ediciones digitales, sí. Hay otras muchísimas causas más, que todas en su conjunto pues hacen que el mundo del libro, como otros muchos mundos hoy en día, pues estén en crisis. Pero bueno, bueno, además el tema del papel y lo digital pueden convivir perfectamente. Puede convivir, de hecho hay muchas cosas, muchos sectores que conviven, el mundo cultural se entiende que convive lo digital con el papel. De hecho los periódicos mismos, la prensa escrita, pues también está en declive, porque hay otro mundo que es el digital que ha ocupado ese lugar. Pero están conviviendo juntos y van a seguir conviviendo un montón de años más. O sea. Bueno, primero con Cantabria Tradicional y ahora con Librucos. Exactamente. Una nueva etapa, pero con las ideas más o menos parecidas, aunque evolucionando, Efectivamente, ¿no? La idea es la misma, es bueno, pues editar, no solamente editar, sino nosotros hacemos la labor completa de decir, editamos, en algunos casos también escribimos, pero bueno, ¿sí? Eso es otra faceta. La labor nuestra es editar y al mismo tiempo hacernos cargo de la labor comercial, es decir, de la distribución, ¿no? Y es básicamente lo que hacemos. Libros de temática básicamente cántabra, casi en el 90% es de temática cántabra o cantábrica, porque es otro de los ámbitos que a mí me gusta también trabajar, no solamente en el ámbito cántabro, sino ir un poco más allá y de nuestras fronteras regionales y bueno, y abarcar lo que es la cultura cantábrica, con lo cual incluye a nuestros vecinos, los asturianos, los leoneses, la gente del norte de Castilla, que son prácticamente también de nuestra cultura, y nuestros vecinos, los vascos. Es decir, un poco aglutinar todo lo que es el norte peninsular desde el punto de vista cultural. Pero en Librucos yo veo pequeños matices, pequeñas diferencias respecto a Cantabria Tradicional. De ahí, pues también ese cambio de nombre, ¿no? Cantabria Tradicional se basaba o trataba sobre todo de editar temáticas tradicionales en diversos ámbitos, pero todo tradicional. Sin embargo, Librucos hay un poquito de todo. Hay tradicional, hay investigación, hay historia, pero también cosas más actuales, ¿no? En Cantabria Tradicional éramos 2 socios, entonces evidentemente pues ahí se veía reflejado pues las aficiones, las creencias de los dos socios, ¿no?
Y durante 10 años, que fue cuando duró esa sociedad, pues la verdad es que hemos publicado ciento y pico... Has perdido la cuenta. Ciento y pico, no digo exactamente los números exactos porque no me acuerdo exactamente, pero más de 100 libros sí que publicamos en su momento, y la temática fue muy variada, desde fauna, guías turísticas, libros de recopilaciones de literatura costumbrista, libros de historia, en fin, una variedad enorme. Sin embargo, Librucos, bueno, soy yo solo, entonces ahí se reflejan mis aficiones, que es básicamente la historia. A mí me encanta la historia, entonces procuro que en mi fondo editorial sobresalga los libros relacionados con la historia de Cantabria o la historia cantábrica, pues de alguna manera, ¿no? Y efectivamente ahí se ve. En ese aspecto, tu labor editorial, pero luego también ya comentábamos que Ramón Villegas pues es escritor, tienes varios volúmenes publicados dentro de la temática histórica. Sí, una labor de investigación también. En estos 18 años, bueno, pues sí que he publicado cosas mías propias, empezando de los orígenes, pues aquella famosa colección de cuentos y cuentistas de Cantabria, que yo no soy el escritor, pero sí el recopilador, que es un trabajo poco reconocido en el mundo editorial, el recopilador de textos, el coordinador de libros. Hay que indagar mucho. Claro, entonces es una labor que no está prácticamente reconocida, pero que realmente tiene su aquel, ¿no? Después, como autor al 100% de los libros, sí tengo aproximadamente 12 o 13 títulos míos de mi propia cosecha. Bueno, solo, dice. Bueno, en 18 años pues tampoco, no tengo tiempo para más. Bueno, pues desde aquel famoso libro de los motivos decorativos y ornamentales en la arquitectura tradicional de Cantabria, que fue, yo creo que empecé con ese libro, de los libros que más satisfacciones me ha dado, desde luego, en estos años. Después he hecho pues tema histórico, pues desde la batalla famosa de Ramales, el tema carlista me encanta, de hecho tengo dos publicaciones, el tema de fotografía antigua también es otro tema que me apasiona, bueno, un montón de cosas. Sí. Bueno, prácticamente eres un hombre del Renacimiento, Ramón. Bueno, llámalo así. Bueno, pues Editorial Librucos, quédense con este nombre, porque además van a encontrar ahí temáticas de sumo interés para todos nosotros, y no solo de temática tradicional o histórica, que es en gran medida, sino también, bueno, pues hay algunos volúmenes que yo tengo alguno que se salen totalmente, sí, es cierto. Incluso alguno de humor, como el de la fauna estudiantil. Bueno, ese es uno de los grandes, esa es la excepción de la editorial, sí. Pero bueno, fue un tema que cuando me lo presentaron la verdad es que me entró por el ojo. Me he reído leyéndolo, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que está fenomenal, y de hecho, bueno, hace pocos días ha terminado la Feria del Libro de Santander, y ha sido uno de los libros más vendidos, pero eso viene siendo habitual desde que salió hasta hoy, y es un libro que ya hace años que salió publicado. Pues yo creo que más o menos 3 años, puede ser, 3 o 4, y donde ese libro se vende realmente son las ferias del libro. En Madrid, por ejemplo, que iremos dentro de un mes así también a Madrid, también es uno de los libros más vendidos. Y la gente lo ve, en cuanto lee un párrafo y tal, pues me lo llevo. Además es un libro muy barato. Y es de un autor de Torrelavega, por cierto. Sí. Y sí, es un poco la excepción de lo que es la línea editorial nuestra. Sí. Bueno, pues no abandonamos la literatura y además nos vamos a adentrar en el tema cinematográfico, porque de las 2 películas de las que vamos a hablar esta noche están basadas en libros, en novelas. Y además, esta noche también tenemos un poquito de terror, como la semana pasada. Ramón Villegas ha escogido El Exorcista y la tercera parte del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Por qué has escogido estos 2 títulos, Ramón? Bueno, a mí me gusta, bueno, a lo largo de mi vida pues he visto un montonazo de películas. El cine me gusta mucho además. Y además, por lo que veo, de temática diferente también. Sí, bueno, pero siempre está presente. O el fantástico te atrae. Lo fantástico. Y las aventuras, tipo histórico, tal, el cine épico, eso es lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, El Exorcista, pues bueno, pues es una de las películas cumbres del cine de terror, ¿no? Por no decir la más conocida y la más meritoria, entre otras cosas, porque además hay que recordar que fue una de las películas que más nominaciones tuvo de Oscar, que al final creo que solamente se llevó 2. Pero bueno, si de las 10 películas que se han hecho en la historia, yo creo que El Exorcista debe estar entre las primeras. Un referente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer esa pequeña presentación que realizamos todas las semanas, y aquí va, un adelanto en forma de imágenes con los protagonistas del Exorcista.
¿Y quién no recuerda, quién no tiene de referente esta música que hemos escuchado? Bueno, estábamos hablando ahora que precisamente Sí. una de las razones por la que he escogido esta película es porque la banda sonora, una parte de la banda sonora está hecha por Mike Oldfield, ¿no? Que es uno de, por decirlo, uno de mis músicos preferidos, si no el que más. Ajá. Este Todo extracto, famoso Tubular Bells. Exactamente, este extracto que, bueno, si ya Mike Oldfield comenzaba de esta manera pues a tener cierto renombre, yo creo que la película, en cierta manera, también le ayudó, ¿verdad? Yo creo Sí, que, porque que yo creo que utilizaron ese trocito, ese fragmento. coincidió la puesta en largo del Tubular Bells, que Sí. fue el primer disco de Mike Oldfield, con el estreno de la película. Yo creo que una ayudó a la otra y la otra ayudó a la una. O sea que se juntaron ahí dos ingredientes que no podía ser otra cosa que un éxito total. Además, quería muy bien esa atmósfera Sí, la banda es que hay alrededor de la potentísima. película. Por lo que tengo entendido, y seguimos hablando de la música, en un principio el director le pidió al compositor Lalo Schifrin que realizase la banda sonora, pero no terminó muy bien la cosa y se decantó por Mike Oldfield. Yo creo que la película no daba no transmitía buenas sensaciones. La temática que era y tal, yo creo que, por lo que tengo entendido, algún actor o alguna actriz también se echó para atrás a la hora de participar o no en la película. Sí. Claro, porque es que hoy en día lo vemos con la distancia que da el tiempo, hemos visto muchas cosas ya en el cine, ya es más difícil que nos asustemos. Pero claro, a principios de los 70, una película en donde se mostraba de una manera así tan cruda, un exorcismo, ¿verdad? Que además creo que estaba basada en unos hechos reales que sucedieron en los años 40 en Estados Unidos. Bueno, era una cosa que daba un poco de yuyu, ¿no? Entonces, en aquella época, bueno, pues yo creo que las mentes estaban un poco más cerradas que ahora. Sí, todavía había cierta ingenuidad, sí, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a estremecernos un poquillo más, vamos a meternos un poco más en ambiente, viendo el primer corte del Exorcista que tenemos preparado. Bien. Abre la mano. Dobla el brazo. Muy bien, no ha sido tan terrible, ¿verdad? No te muevas, respira normalmente. Dime si sientes alguna vibración. Regan. ¿Sientes algo? ¿Puedes sentir esto? No siento nada. Abre la boca. Manténlo ahí. Esto indica la temperatura. Esa luz roja marca la temperatura. ¡Déjame en paz! Un trastorno nervioso. Eso creemos que es. Aún no sabemos exactamente cómo se origina. Es bastante frecuente en adolescentes. Tiene todos los síntomas. Hiperactividad, mal genio, su comportamiento en matemáticas. ¿Por qué en matemáticas? ¿A qué se debe? Afecta a la concentración. Ya, Le voy a recetar Ritalina. de acuerdo. 10 miligramos al día. ¿No es eso un tranquilizante? Es un estimulante. Un estimulante, Dios mío, si ya está muy nerviosa. Su estado no es del todo lo que parece. Bueno, pues lo que en un principio parece un trastorno típico de las hormonas adolescentes, esta madre preocupada que acude al médico porque esta niña empieza a tener unos comportamientos un tanto extraños, aunque bueno, eso, es un adolescente. Luego desemboca en un espectáculo dantesco, ¿eh? Sí, la verdad es que hay secuencias que ponen unos pelos de punta, vamos. Estábamos comentando ahora fuera de cámara que, bueno, pues que hoy en día la gente la ve e incluso eso, ¿no? Que hay humoristas que hacen parodias de esta película. Pero ojo,
también si nos ponemos en casa, con las luces apagadas, en plan solitario, a ver El Exorcista, sí, sobre todo la imagen que hemos visto antes así de milésimas de segundo, todavía nos encoge. Y además un poquito. Yo creo que si se ve en blanco y negro, o sea, como era, creo que originariamente era en blanco. Ah, sí. Se estrenó en blanco y negro. Por lo menos las televisiones donde las vimos eran, yo creo que eran en blanco y negro. Estamos hablando de los años... Claro, principios de los 70. 70, no había, yo creo que no había televisiones en color. Yo creo que si la vemos en blanco y negro todavía es más tétrica y más... da mucho más miedo que verla en color, ¿no? ¿Tú recuerdas la primera vez que la viste, Ramón? No recuerdo. Pero yo creo que la he visto 2 o 3 veces. Y yo sí que recuerdo que yo siempre la he tenido catalogada como una película de terror, de miedo. Sí. Claro, pasando los años ya no la ves como una película de miedo, sino, bueno, la ves desde otro punto de vista. Y hoy en día lo que tú has dicho, pues bueno, la ves y no te causa esa sensación como te causaba, ¿no? Porque, bueno, aparte que ya conoces el relato, ya conoces el argumento, bueno, pues es otra visión de las cosas la que tienes con el paso de los años. Pues como decíamos, una película que está basada en una novela de William Peter Blatty, que además fue el encargado de escribir el guión. El guión para la película, la adaptación, sí. Y además, por lo que he leído de este autor, ha tenido varios golpes de suerte en su vida, porque creo que siendo jovencito e iniciándose en esto de la escritura, pues estaba en un programa de televisión que llevaba Groucho Marx, y él fue invitado en el último momento porque otro de los invitados falló y gracias a eso consiguió un horario de prime time en la televisión estadounidense y bueno, pues de esa manera pudo un poco publicitarse y que Groucho Marx le preguntase, bueno, pues ¿a qué te vas a dedicar? Y dijo, bueno, pues creo que voy a escribir una novela. Y parece ser que la novela era esta, el Exorcista. En su momento fue un éxito total la novela y después la película. Sí, sí. Y tratando el tema que trata de los exorcismos, de la iglesia, del demonio, de además una niña que es la que está afectada, bueno, pues todos estos ingredientes dieron pie a una gran polémica con la iglesia de por medio, claro. Claro, no podía ser de otra manera. En los años 70 la iglesia norteamericana era una iglesia bastante potente, además con un poder de influencia en la sociedad y en la clase política muy grande, claro. Después, cosa curiosa, que el Exorcista al final acabó siendo una saga, porque hubo, ya sabes, el Exorcista 2, el Exorcista 3, y a partir de esta película se creó un estilo, una forma de hacer películas en el cual pues, el niño, la niña adolescente poseída por demonios fue una constante, ¿no? De hecho, el muñeco diabólico, el famoso Chucky, también bebe de este tipo de... Sí, un poco una posesión. Exactamente, ¿no? Digamos que abrió un camino hacia un tipo de películas de terror que yo creo que sigue hasta nuestros días. Sí, no cabe duda que luego llegaron muchas más, ¿no? Pero influenciadas por El Exorcista. ¿Vemos otro fragmento? Vamos. Venga, vamos a encogernos un poquito más en el sillón. ¿Conocía usted a un director que estaba haciendo una película aquí? Bart Dennings. De vista. De vista. Y supongo que sabe de qué forma murió. Solo lo que he leído en los periódicos. Padre, ¿qué sabe usted sobre el tema de la brujería? Desde el lado de la brujería, no del inquisidor. Hice un trabajo sobre eso. ¿Ah, sí? Pero como psiquiatra. Lo sé, lo he leído. Padre, esas profanaciones de la iglesia, ¿cree que tienen algo que ver con la brujería? Es posible, tal vez sean rituales de misas negras. Y en cuanto a Dennings, ¿usted sabe cómo murió? De una caída. Le contaré cómo. Pero, por favor, padre, es confidencial. Bart Dennings, amigo mío, fue hallado al pie de las escaleras que dan a la calle M con la cabeza dada la vuelta, mirando hacia atrás. ¿Y eso no fue por la caída? Es posible. Posible, pero sin embargo... improbable. Exacto. De modo que por un lado tenemos un crimen relacionado con la brujería y por otro una profanación de misa negra en la iglesia. ¿Y cree que el asesino y el profanador son el mismo?
Bueno, pues aquí es cuando el padre Carras empieza ya a ponerse muy nervioso, que a mí me llama mucho la atención este personaje siempre, esa calma, ¿verdad?, que aparentemente demuestra a lo largo de toda la película para enfrentarse después al mismísimo Satán. Sí, sí, la verdad es que tenía el hombre un aplomo digno de muy notable, vamos. Sí, sí. Yo no sé si existirá algún exorcista así con ese temple, ¿eh?, para ponerse delante de una niña súper poseída, escupiendo puré de guisantes por la boca. Sí, sí. Bueno, no tenemos muchas historias de exorcismos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una película, lógicamente las cosas se exageran, ellos tienen un guión y a eso se ciernen, pero bueno, habría que mirar o ver un exorcismo en la vida real como es para poderlo comparar. Un tema delicado, porque la Iglesia siempre, ¿verdad?, ha sido bastante reticente a la hora de hablar o reconocer, ¿no?, una posesión. Sí, bueno, esta es otra... De hecho, uno de los últimos libros que he publicado de nuestro amigo Fran Renedo Carrandi, ¿sí?, ¿no? Uno de los capítulos trata de los exorcismos. Además, una entrevista muy curiosa a un exorcista cántabro que es, bueno, es párroco yo creo que del Astillero, que estuvo en el Vaticano de asistente o de compañero de uno de los, del exorcista oficial del Vaticano, ¿no? Y es un capítulo interesantísimo, es todo una entrevista a este cura, a este párroco, que en sus años en Roma pues hizo exorcismo y asistió a un montón de ellos, y es un tema súper... yo no digo interesante porque bueno, no sé si es la palabra adecuada, atrayente, pero quizá, sí, ¿verdad?, para el que sea amigo de lo misterioso, sí, de lo terrorífico, estas cosas, pues es un asunto que bueno. Son los ingredientes que tiene esta película, yo creo que también por eso triunfó, ¿no?, porque yo creo que es la típica película que te tapas incluso a veces los ojos, no quiero verlo, pero final, abres un poquito los dedos porque la curiosidad ahí acabas está. rindiéndote a lo que es realmente las películas de terror, que es el que constantemente te está incitando a, pues a eso, a verlo y aunque no quieras, al final acabas viendo. Sí, sí, sí. Bueno, una película que basada en esa novela homónima que hemos comentado y que creo que al principio esa novela pues no vendía gran cosa, pero parece ser que aquella aparición en el programa de televisión del autor y tener la oportunidad de poder publicitarla, pues causó sensación, y más porque pudo hablar del tema, de lo que iba la novela, y después ciertas escenas, ¿verdad?, en la película. Porque tú ahora mismo piensas en El exorcista y así, a bote pronto, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la mente? Hombre, sin duda es la cara de Reagan, ¿no? El rostro que se le pone, la faz que se le pone cuando empieza a insultar al exorcista y a echarle, a escupirle, a aquella papilla que le echa, no sé lo que sería, pero... Sí, puré de guisantes, creo que era puré de guisantes. Bueno, esa es una imagen que de hecho, hemos estado hablando antes, hoy en día cualquier persona que se dedica al humor, cualquier humorista que quiera hacer una parodia de la película Exorcista siempre acaban con la misma cosa, ¿no? Que sí. Es Sí, porque recrear la escena de Reagan haciendo el Pino Puente bajando por las escaleras es más difícil. Eso es más complicado. Pero estar en la cama, que la cama empieza a temblar y que chaval ahí amarrada echándole, eso es una secuencia de las más vistas o recordadas en la historia del cine. ¿Qué me dices de la interpretación de la niña, de la por entonces niña Linda Blair? Porque qué difícil encontrar, pues eso, a una chica de 11, 12 años que se metiese en un papel como este. Pues, y lo hiciese también, a mi modo de ver. No recuerdo exactamente si fue ella quien le dio el Oscar de Mejor Interpretación, es un dato que no tengo, pero evidentemente se lo hubiese merecido porque fue una interpretación magistral. Yo creo que fue la interpretación de su vida, porque tampoco sé si esa actriz al final hizo más papeles o... Luego trabajó un poquito más, pero esa estela que auguraba, pues no llegó a brillar del todo. La dejó traumatizada aquel papel, pero vamos, la verdad es que es el papel de su vida, desde luego. Sí, pues no cabe duda que esta actriz Linda Blair, aunque después su carrera en el cine no prosperase demasiado, no cabe duda que ella ha quedado como un icono. Sí, está claro. Siempre será recordada por esta película, El exorcista. Una película que además tuvo, por supuesto, sus opositores, además de una manera vehemente, y tengo yo aquí un dato que no sé si será verdad, que en Estados Unidos, después de estrenarse, hubo un reverendo llamado Billy Graham, que parece ser era líder de una secta ultra religiosa, muy de derechas de Estados Unidos,
que bueno, la tildó de ser una película poseída por Satán. Yo no sé si esto es verdad o no, o pudo ser sencillamente un hecho verídico o una campaña de publicidad bien hecha. Pues seguramente que sería la segunda parte. De todas maneras, ya hemos comentado antes que alrededor de la película hubo una serie de acontecimientos, de hechos, también que algunos los han encuadrado en el entorno del misterio y de lo paranormal, ¿no? Pues que las películas, por ejemplo, salían veladas, los rollos sin motivo ninguno, o accidentes, ¿no? Accidentes. Yo creo que alguien también falleció en esa época, que no sé si duró un año, creo, el rodaje. Bueno, pasaron una serie de hechos no muy normales. Entonces, toda la película estuvo rodeada de anécdotas, de situaciones misteriosas, sí. Y bueno, y esta anécdota que me cuentas, que yo no la sabía, pues está, yo creo que yo la encuadro dentro de este, que al final fue un fenómeno de masas, porque lo vio un montón de gente, y todas estas cuestiones que se convierten en fenómenos de masas acaban pues de esta manera, ¿no? Con estos hechos o estas anécdotas o estas vivencias que no... Yo no sé si en España se estrenaría el mismo año de producción o que se seguramente, estrenó en Estados Unidos o un poquito después. Yo creo que un poquito después. Sí, ¿verdad? Sí, un poquito después. De todas maneras, estamos hablando, que antes lo he comentado, de Estados Unidos en los años 70, claro, no tiene nada que ver con Estados Unidos hoy en día. Estados Unidos en los años 70 pues era posiblemente el país más conservador que había en la faz de la Tierra en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mundo de las religiones. Estas cuestiones lo llevaban muy rajatabla, demasiado. No solamente los católicos, sino los protestantes, que había un montón de iglesias, bueno, y hay un montón de iglesias, de religiones de tipo protestante, que cada una de ellas tenía una parcela de poder muy considerable y con una influencia muy grande en la clase política. Bueno, pues en Estados Unidos se estrenó a principios de los 70, estábamos hablando del año 73, 74, quizá a España llegó un poquito más tarde, pero... No lo recuerdo, lo que yo sí que me recuerdo verla en mi televisor de casa, en blanco y negro, en esa televisión. El color en la televisión yo creo que no llegó a España hasta, que yo recuerde, principios de los 80. Pues no, sí, posiblemente. Yo creo que en España se emitió por primera vez en el año 75, creo, recuerdo, 76, por ahí. Bueno, pues nosotros no vamos a emitir ahora mismo la película, no se me asusten, pero sí que vamos a hacer una pequeña pausa. Después seguiremos charlando, por supuesto, con Ramón y hablaremos de otra película, pero vamos a cerrar esta primera parte con otro fragmento del Exorcista, para quedarnos así, con buen sabor de boca. No quierre las correas. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, ¿sabrás el nombre de soltera de mi madre?